la utilidad de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a mirar en primer lugar algunos términos que son importantes tener en cuenta a lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo acerca de la Escritura. Lo primero que encontramos es que dice toda, haciendo referencia a todos los libros de la Biblia. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, hay que tener en cuenta algo. En los tiempos de la iglesia, lo que se tenía como palabra de Dios era el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo predicó siempre bajo el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo también. Amén. Fue aproximadamente más o menos al año 100 que se hizo el primer concilio, y bajo la guianza del Espíritu de Dios se acopló el canon del Nuevo Testamento. Amén. Hubieron muchos otros libros, hay otras epístolas, pero no fueron avaladas. Dios no le dio la aprobación de ser inspirado por poder. Amén. Entonces, el término inspirada significa que ha sido soplado divinamente en él. O sea, no es que Dios le dictó la inspiración, no es que el Señor se paró detrás y le iba soplando ahí en el oído, diciéndole escriba esto y esto y esto y aquello. No, sino que Dios colocaba el mensaje en el corazón, y de acuerdo a la preparación, a la percepción que tenía el escritor bíblico, lo plasmaba. Amén, hermanos. Porque, o sea, ahí surge, usted ha escuchado, por ejemplo, gente que dice, pero ¿qué? Eso la Biblia, el papel aguanta con todo. Amén. ¿Y por qué se dice que la palabra de Dios sí la escribieron hombres? Obvio, ¿cierto? Lo único que escribió el Señor con su propia mano fueron los 10 mandamientos que luego partió Moisés. Y lo otro, pero eso ya no fue como una revelación, sino como una sentencia, fue lo que escribió allá en la pared de Babilonia, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. De resto lo escribieron personas. Pero Pedro dice que ¿qué clase de personas eran? Santos hombres de Dios. O sea, no era cualquier persona por ahí que estaba mirando para el techo y entonces vino y Dios le habló. No, eran personas que tenían comunión con Dios, que habían aprendido a discernir la voz de Dios. ¿Usted cree, amados hermanos, que por ejemplo en los profetas o los escritores de los evangelios o los escritores de los libros históricos, que resumen tantos años en tan poquitas líneas, ¿por qué no escribieron más? Porque eso era lo que Dios quería que quedara plasmado, porque iba a servir a las generaciones futuras. Amén, hermano. Hay cosas que no, como hay detalles que usted empieza a leer con detenimiento la palabra y usted empieza a encontrar que detrás de esas líneas hay muchos detalles escondidos, que usted a medida que vaya estudiando la palabra dice, ahora entiendo. Amén. O sea, ¿por qué esa armonía tan perfecta? Porque fue inspirada. Amén. Fue inspirada. Bueno, también miramos otro término importante, es que ¿para qué Dios la dejó? Dice que es útil. Útil. ¿Qué significa útil? Servicial, ventajoso, provechoso, algo que aprovecha, que trae un beneficio. Entonces la palabra de Dios es útil. Amén, hermano. Siempre tengamos en cuenta, hermano, esto. La Biblia no es un libro ahí que me toca leer, porque si no, no, es útil leerla. Es útil obedecerla, es útil leerla, es útil enseñarla. Mire tantos detractores que hay de la palabra del Señor, y no hay otro libro que haya sido capaz de soportar todos los ataques. El comunismo, por ejemplo, son enemigos de la palabra de Dios. Donde encuentren
y ellos tengan su influencia, queman las Biblias que sea. Amén. Por ejemplo, en los países también musulmanes, por ejemplo en China, en Rusia, eso es un problema tener Biblia. Por eso siempre puede ir a la cárcel y depende hasta la muerte. O sea, ¿por qué el diablo se preocupa tanto por la palabra? Porque sabe que tiene mucho poder, es muy útil. Es muy útil. Amén, hermanos. Nosotros tenemos un privilegio, hermanos. Dios mío, que a veces en la casa hay hasta cada uno tiene Biblia y a veces no encuentran para el devocional. O sea, hay tanta abundancia de palabras que no se valoran. Pero, hermano, qué tristeza esa tendencia masoquista de nosotros los seres humanos, valorar las cosas cuando no están. Amén, hermano. Debemos luchar contra esas cosas que están en nosotros. Debemos valorar la palabra porque es útil. ¿Para qué es útil? Vamos a mirar. En primer lugar, es útil, dice ahí, para enseñar. Amén. ¿Qué significa enseñar? Instrucción, una enseñanza, o sea, una capacitación o también una doctrina. ¿De dónde nosotros tomamos las doctrinas? De la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, eso es doctrina del movimiento, y la santidad personal es doctrina del movimiento. Entonces no leen la Biblia. Porque es que, hermanos, ¿dónde nosotros fuimos convencidos de la manera de vivir que tenemos, o por lo menos que procuramos y debemos llevar en la palabra? En la palabra. No en el concepto de una persona, no, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué más es útil? Vamos a mirar. Para redarguir. ¿Qué significa redarguir literalmente? Prueba, certeza, convicción. O sea, ¿qué es lo que despierta en nosotros esto último que aparece ahí? Las convicciones, la palabra de Dios. O sea, en donde nosotros tenemos un asidero, o como se llama comúnmente, un agarradero. Por ejemplo, para un momento difícil, no actuar de manera desaforada, sino más bien quizás hice un rincón ahora. ¿En dónde uno consigue esa convicción? ¿Quién enseñó que Dios es real y que Dios puede sacarlo a uno de cualquier dificultad? La palabra. La palabra. ¿Quién enseñó a uno que tenemos un ayudador? La palabra. ¿Quién enseñó a uno que nosotros estamos perdidos por el estilo de vida que tenemos? La palabra. Pero ¿quién nos enseñó que hay un Salvador? La palabra. La palabra. Entonces la palabra, hermanos, cuando una persona se acerca a la palabra de Dios sinceramente, esa persona no sigue igual. No sigue igual. Amén. Yo recuerdo que yo era un enemigo del Evangelio. Era un blasfemo del Evangelio. Pero me gustaba de la Biblia. Y sin saberlo, en mi vida inconversa, yo ayunaba. Porque yo no comía. Eso antes lo purgaban a uno y duraba uno todo el día laxando. Entonces, ¿qué me la pasaba yo? Leyendo la Biblia. Siendo inconverso. Y entonces, cuando, claro, alguien me iba a hablar del Evangelio, pues yo era muy reacio a eso. Pero ¿cómo peleaba con la palabra? Cuando el Señor empezó a tratar conmigo, que yo empecé a ir a culto por acompañar a mi esposa y como un simpatizante, pero yo me llevaba un cuaderno y un lápiz y anotaba las predicaciones y los textos, y llegaba en la noche después del trabajo del culto y agarraba la Biblia mía, que decía que la Biblia católica era la verdadera, y me ponía a pasarlas. Y resulta que, por ejemplo, la Biblia de Dios habla hoy está escrita en un lenguaje, la Reina Valera es un lenguaje castellano, o sea, un lenguaje español. Y la Dios habla hoy es en un lenguaje latino, de aquí de Latinoamérica. O sea que es más castizo. O sea que me andaba más duro la mía. Y como yo peleaba si yo le estaba leyendo. O sea, ¿cómo peleaban si es la palabra? Yo sabía que la Biblia es la palabra de Dios. Y
Y la palabra de Dios me fue martillando, me fue convenciendo, hasta que recuerdo un día que yo le dije a Dios, estando en la oficina, no tengo más excusas. Ahora creo que el Evangelio es la verdad. Amén. Y ya en ese momento sí quise convertirme. O sea, el Señor no me salvó a mí de pronto por un milagro. Uy, qué milagro. No, a mí me salvó por la palabra. La palabra me convenció y por eso yo amo tanto la palabra, porque ella siempre me tiene una respuesta. Amén, hermanos. Es un peligro cuando uno funda la fe en una emoción, porque el día que no haya una emoción o un acto carismático, ahí no está Dios. Error. Amén. La palabra de Dios es lo más importante. Vea, hay momentos, los hermanos que, porque eso lo reparte Dios como quiere, los hermanos a quienes Dios les ha dado unos dones y unos tratos especiales, hay momentos en que Él dice, me voy a callar y no le voy a decir nada, no la voy a tocar, no le digo nada, no le muestro nada. ¿Qué es lo único que debe sostener? La palabra. Y si no confía en la palabra, termina hasta descargando. Y a veces le viene hasta el diablo. ¿Por qué? Porque quieres una experiencia y dice, no, Señor, eso es algo que yo quiero hacer con usted porque a mí me place, no porque usted lo merezca. A mí, yo lo quiero hacer. Pero cuando Dios ve que se está viendo, dice, la dejo quietica, búsqueme por el medio, dice la palabra, más seguro. La palabra profética más segura, en la cual hacemos bien estar atentos, es la palabra de Dios. Porque ella, hermanos, nos redarguye. Ella nos va taladrando por dentro, pero ¿para qué? Para generar una convicción. Hay gente que no les gusta venir al culto porque dicen, no, porque es que allá eso lo emboban a uno, le lavan, o sea, ellos saben que no pueden seguir siendo iguales. Amén, hermano. Y es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando era joven, que hacían cultos para el aire libre, a mí me daba una rabia, yo venía solo por allá, ¡ah, un loco! Pero, ¿por qué yo le decía loco? Porque algo me captaba el oído. Amén. Algo, porque es que la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro. Amén. Miren, hermanos, en mi caso, estando en la universidad, yo estaba por allá, pues quería conocer algo más y estuve leyendo hasta los tibetanos, por allá los Dalai Lama, el cordón de plata, los viajes astrales, la reencarnación, todo ese poco de mentiras. Amén. Y hacíamos hasta unas pruebas por allá, yo no sé, lo cierto era que funcionaba. La condición para estar ahí era que creyera y sucedían las cosas. Ese era el desestrés entre horas de estudio. Entonces, levantar al más gordo con los dedos, sin tocarlo prácticamente, y se levantaba. Y volviendo bajábamos, sin. Entonces, había una necesidad, había un hambre que Dios estaba, pero nada me satisfacía. La religión me tenía hasta aquí porque desde niño, hermanos, en mi caso, vengo de una cultura religiosa, soy boyacense, estuve allá, hermano. Ahorita, gracias a Dios, por allá hay iglesia, pero por allá es una vereda. Porque evangélicos que llegaron arrancaban a cuchillo, a piedra, a palo, pero ahí no quedaba ninguno. Y uno se ufanaba de eso. Entonces, yo crecí en medio de las misas, mejor dicho, 3 veces a la semana, la ida a la gruta, los rosarios antes de dormir. Pero nada de eso funcionó. Nada. Entonces, no funcionó y no puede funcionar porque la religión no tiene poder. El Evangelio sí tiene poder de Dios. Entonces, había una necesidad que Dios la estaba preparando. Y cuando llegó la palabra con el Evangelio de salvación, repito, ¿cómo yo podía pelear con la palabra? ¿Cómo yo podía decirle a la Biblia, esto no es verdad, si ella me estaba redarguyendo? Amén, hermanos. Entonces es importante hablar la palabra. Yo he aprendido, hermano, ¿sabe cuál es la mejor manera de organizar? Hable la palabra. Hable la palabra. Así usted no ofende a nadie, pero la palabra lo ofende. Pero le toca que pelee con el que la mandó, que es Dios. Gloria al Señor. Pasemos a la siguiente.
Corregir es útil ¿para qué? Para corregir. ¿Quién nos enseñó que estábamos mal? La palabra. Nosotros pensamos que estamos bien. Por ejemplo, para la gente del mundo, para ellos es normal que ellos ya están diciendo, uy, ya llega diciembre, uy, no, ya llega la prima. Así estén intentados. ¿Para qué piensan la prima? Para ir a gastársela en lo que no aprovecha. Así éramos nosotros. Y muchos es con, uy, ya viene, Dios mío, vamos a poner el pesebre, porque si hacemos el pesebre y hacemos la buena todas las noches, nuestro hogar va a ser bendecido. Amén. Y compre luces, y compre una cosa, y una cosa y otra. ¿Quién nos enseñó que eso es vanidad de vanidades? Que esas tradiciones no tienen para hacer bien ni mal. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos corrige. ¿Qué significa corregir? Enderezar de nuevo. Vamos, torcidos. Torcidos. ¿Quién nos enseñó que decir groserías, vulgaridades, mentiras era malo? La palabra. ¿Quién nos enseñó que a nosotros los hombres no debemos que estar piropeando a otra mujer que no fuera la esposa? La Biblia, porque en el mundo es lo más de normal. ¿Quién enseñó a las hermanas a ser pudorosas, a no estar prendiéndole a cuanto pasara? La palabra. Amén. Pero allá afuera eso es normal. Eso es normal. Para eso Dios me dio esto, dicen algunas. Hay que aprovecharlo. Sí, el mundo está terrible. Terrible. Hoy en día, las jovencitas sin Cristo son las que le piden el cuadro al muchacho. Venga, ¿usted no le gusto yo? Ese es el mundo en el cual está. ¿Quién nos enseña que todo eso está mal? La palabra. Por eso es que, hermanos, a mí me da pena, pero mi conciencia no me permite aprobar ese tipo de cristianos que aparentan, pero no les nace. O sea, pueden decir con sus labios, Cristo es mi Salvador, Él es mi único, mi esperanza, pero no se ve la evidencia. Permítame el derecho a la duda. Pero es que cuando la palabra llega a un corazón, la persona no sigue igual. Tiene que haber un cambio. Amén, hermano. Porque es que para eso es útil. Corregir. ¿Para qué más es útil? Miremos otro aspecto. Gloria al Señor. Para instruir. Amén. Porque la palabra no solamente nos habla del infierno y nos habla del pecado, nos habla de todo. De todo. Cuando estaba en la universidad un profesor, y eso, no sé si era cristiano o simpatizante, lo que sí será que era lector de la palabra. Ese profesor no solamente nos daba las clases de lo que le correspondía, sino que siempre nos llevaba más información, más libros, y nos decía, estudien, mire, yo tengo aquí, tome el regalo. Y él nos decía, si usted quiere aprender cualquier cosa, lea la Biblia. Y él nos enseñaba y nos decía, o sea, fue de los pocos profesores que no se limitaron a dar una instrucción intelectual, sino que daban un consejo de persona, que es lo que realmente aprovecha. Él decía, ustedes no se acostumbren a ser simplemente uno más del montón, sean personas que dan un valor agregado, que aportan, que dejan una huella. Amén. Que no van ahí porque, ¿para dónde va la gente cuando le lleva Vicente? No, sino que dejan una huella. Y él siempre nos recalcaba. Y uno era inconverso, y uno decía, pero ¿qué? Pero por respeto. Amén, hermano. Pero mire, yo ahora entiendo que era Dios dándole la piedra hasta que lo rompió. Amén, hermano. Porque la palabra de Dios es útil para instruir. Yo le agradezco a Dios porque hoy en día hay personas que quieren ser así como indiferentes al Evangelio, como groseras al Evangelio, como que lo quieren sacar uno de quicio. Yo digo, yo era peor. Entonces, no pasa nada. Amén, hermano. Hermano, cuando yo empecé a ir a culto, yo era hincha de la América acá y me iba con la camisa que tenía el diablo pintado a culto, para demostrar que no estaba de acuerdo en el culto, pero iba. Y cuando empezaba la alabanza, a mí me gustaba para ahí. Yo sí, no, qué gritas son, qué matas son. Pero cuando salía la predicadora, ahí estaba yo, ávido. Y entre más comía palabra, pues Dios no me limpiaba y yo no me daba cuenta.
Gloria a Dios. Porque así es la palabra, nos limpia. O sea, hermano, la palabra de Dios tiene muchísimas bendiciones. Amén. Una de ellas, hermano, que debemos aprovechar es porque ella nos enseña a instruir, es útil para instruir. O sea, ella nos dice, no solamente nos dice, eso está mal, si usted sigue así va para el infierno. Si uno le dice a una persona eso simplemente por lo que la persona dice, oh, pues estoy perdido. Pero la palabra nos enseña a mostrarle cuál es el camino correcto, cuál es la manera correcta. Amén, hermanos. Y ella, mire, ¿qué significa instruir? Significa tutoría, o sea, es alguien que está a nuestro lado enseñándonos paso a paso, paso a paso. No nos dice algo y vayas, no, ahí va con nosotros. Por eso la Biblia, Dios le dijo a Josué, ¿cuántos días debía meditar en la palabra? Todos los días. Meditarás en el día y noche, o sea, a toda hora. ¿Y qué le dicen los padres? Y estas palabras las repetirás a tus hijos al levantarse, al acostarse, en el camino, en la mesa. Por eso a los hijos que están aquí, si su mamá le pone palabra ahí, qué pena, es la obediencia a Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Y surte un muy buen efecto, porque Dios no es mentiroso. Entonces, ¿qué nos enseña? Disciplinar. Disciplinar, a veces nosotros asociamos disciplinas con castigo. No, eso es una parte. Disciplina es adiestrar el carácter a hacer algo. Amén. ¿Quién nos enseña eso? La palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? Gloria al Señor. ¿Para qué nos es útil? Para llegar a ser perfectos. Perfecto no quiere decir sin un error, porque usted bien sabe que el único perfecto en ese sentido es Dios. Pero, ¿qué significa perfecto? La definición en el griego es fresco y completo. En otras palabras, ¿quién es el medio que Dios dejó para que nosotros vayamos a Él? Para renovarnos la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Y Él no es el agente, Él no es el que Dios ha dejado, nuestro consolador, para renovarnos. En la manera y en la medida en la que usted y yo vayamos a la palabra, nos vamos a estar renovando. Por lo tanto, ¿cómo vamos a llegar a estar? Frescos como una lechuga. O sea, de hoy, no vivir del ayer. Yo me acuerdo hace 15 años cuando yo ayunaba. Yo me acuerdo cuando, claro, yo sé qué es eso, yo lloraba, pero lloramos ahorita. Adoramos ahorita. Evangelio, o sea, ¿me van a entender? Gloria a Dios. Él, a través de la palabra nos ayuda el Señor a estar fresco. Y el término completo es, por ejemplo, este vaso no está completo. Amén, hermano. ¿Y por qué no está completo? Porque se dejó de surtir el agua. ¿Por qué no estamos completos nosotros? Pues porque nos alejamos de la presencia del Señor. Dejamos de consultar la palabra de Dios y nos creemos que ya no la sabemos. Yo ya leí la Biblia 5 veces, no voy a volver a leerla más. Error. Hay que volverla a leer. ¿Pero para qué? Pues, ¿para qué comemos arroz y comida? Llevo comiendo toda la semana. Y voy a decirle a la gente que haga cuenta que con la memoria del arroz de ayer, que entiende toda la semana, el estómago se va a llenar. No. Así, que otra vez arroz y a ver si lo dejan. No venga para acá. ¿Cierto? Así es la palabra, hermano. Miren que la palabra es tan maravillosa, porque si le dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Miren que, por ejemplo, no le voy a decir quién desayunó hoy porque pronto no vamos a quedar mal, que no están ayunos. Pero hagamos cuenta, el almuerzo de ayer. Usted a veces ni se acuerda que almorzó ayer, lo único que sabe que fue que almorzó. ¿Cierto? Y hay veces el mismo ajetreo eso come porque tiene que irse y corra, pero lo que sabe es que almorzó, porque si no hubiera almorzado, en la noche está todo débil. Así, usted hay veces que lee la Biblia y dice, pero a mí no me queda nada, pero el efecto sí lo va a ver. Deje que le venga una prueba y verá que va a estar fuerte, pero diga nada, señor, necesita comer, deje que le venga una prueba a ver cómo reacciona. Amén, hermanos. Miremos el otro aspecto. ¿Para qué más es útil? Para estar preparados. El apóstol le dice enteramente preparado. El término en el griego
completo es enteramente preparado, significa terminar en el sentido del tiempo. O sea, usted sabe que cuando una persona, por ejemplo ahorita los muchachos, ya es el tiempo de cesar clases, ya terminó el tiempo. Amén. Significa también equipar completamente, darle todas las herramientas a una persona que va a funcionar como maestro, porque usted y yo somos llamados a ser maestros. A la Biblia le dice sean maestras del bien. Amén. A los hombres también debemos ser maestros en una sociedad que no sabe para dónde ir. ¿Quiénes son los que estamos llamados a marcar la pauta? La iglesia. La iglesia. Amén, hermanos. Que si le pregunta al evangélico, ¿esto está como duro, usted qué va a hacer? Yo no sé. A la última vez tomo un baigón y me muero. Imagínense. Dice, ay, no, usted no es que evangélico. Así, pero estoy aburrido también. Eso. Imagínense. Pónganse a pensar. Si así están algunos, están en la iglesia que se hacen llamar, imagínense cómo están los de fuera. Poder en la sangre de Jesús. Amén, hermanos. La palabra es útil. Ya miramos para qué. Ahora, yo quiero hoy, vamos a mirar de manera de recordar, porque hermanos, si nosotros no sabemos ni siquiera ubicarnos en la Biblia, eso es evidencia que poco se lee, o que se lee mal, que no se lee a conciencia, que no se lee con el corazón. Entonces, la Biblia está dividida en dos partes, en dos testamentos, en dos partes. Vamos a llamar que tenga testamento significa pacto. Pacto, perdón. El antiguo pacto o el antiguo testamento, que es el que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento o el nuevo pacto que se hizo con el mundo a través de Cristo. Entonces vamos a mirar en primer lugar el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene? 39. Amén. 39 libros. Divididos en esos aspectos. La ley contiene 5. Los históricos son 12. Los poéticos 5. Y los proféticos 17. Los proféticos están divididos en dos grupos: profetas mayores, que son 5 libros, y profetas menores, que son 12. Amén. Eso es algo importante que usted debe, o sea, en su mente usted tenga muy bien estructurada la Biblia, de tal forma que si le van a hablar, por ejemplo, que vamos a leer Nahum, ¿dónde estará? ¿Dónde estará, Dios mío? Yo como que lo he escuchado, como que un vecino que le dice, no hombre, es un libro de la Biblia, pero ¿dónde están? No sabe ni dónde están. No sabe si es un histórico, no sabe si es un poético. O sea, si uno no sabe dónde está, porque así como está organizada la Biblia de nosotros. La Biblia hebrea es diferente. La Biblia hebrea está dividida solamente en 3 grupos, que es la Torá, los proféticos y los históricos. Amén. Pero la que nosotros manejamos está dividida en 5 grupos, en esos, 4 grupos. La ley, o el Pentateuco, o la Torá, como ahí son sinónimos, los históricos, los poéticos, los proféticos, mayores y menores. Ahora vamos a mirar el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Cómo está dividido? 4 que son los evangelios. Amén. Un histórico, que es el libro del... Bueno, no vamos a ver eso así rápido. Los históricos, que es el libro de los Hechos. Luego están las epístolas paulinas, que son 13. Están las epístolas generales, que ahí está Pedro, Juan, Judas, Hebreos, Santiago. Y hay un profético. ¿Cuál es el profético? Apocalipsis. Amén. Entonces, estos también están organizados así en la Biblia. Amén, hermano. Primero están los evangelios, luego el histórico, luego las paulinas, las epístolas generales y por último el profético. Eso es algo que usted y yo tengamos de memoria.
Eso es como los niños que aprenden las tablas de multiplicar. ¿Saben cuándo se leen a olvidar? Nunca. Porque lo mandan a la tienda y dicen, papito, ahí me trae 3 cebollas de 500, pero que sean de 500, y le dan un billete de 2000. ¿Cómo hace para saber cuánto le da de vuelta? Si no sabe las tablas, empieza a... ¿Ya qué? Eso es rápido. Amén. Si usted va a pagar el pasaje, ¿cuántos pasajes paga? Tablas. Si se las sabe, las sabe. Si no las sabe. Amén, hermano. Son cosas que uno va a aprender de memoria. Y este que es nuestro manual, debemos manejarlo bien. Amén, hermano. Bien. Gloria al Señor. Vamos a recapitular. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? 39. 5 contiene la ley, 12 los libros históricos, 5 los poéticos y 17 los proféticos, divididos en 2 grupos: profetas mayores 5, profetas menores 12. El Nuevo Testamento está dividido o contiene 27 libros, están divididos en 4 evangelios, 1 histórico, 13 paulinas, 8 generales y 1 profeta. Vamos a mirar la ley. ¿Qué es la ley? Cuando usted lee la palabra, la ley, en el Nuevo Testamento sobre todo, ahí está haciendo énfasis en especial a lo que los judíos llaman la Torá, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Pentateuco es una palabra compuesta. Penta 5, teuco tomos, los 5 tomos. Amén. Para el judío, esto es la esencia de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando usted lee en los evangelios las veces que los hombres quisieron tentar a Cristo con alguna pregunta, siempre el Señor respondió con base en la ley. No que no hubiera evidencia en otros, por ejemplo, de Cristo, y le dice, esto no es lo que estaba hablado de mí en la ley, en los salmos, amén, y en los profetas. O sea, usted encuentra de Cristo en los salmos, en los profetas, en todo, amén. Pero para el judío, la ley era lo más importante. ¿Por qué? Porque fue la que Dios le dio directamente a Moisés. Es como la formación de la nación, los requerimientos que el Señor exigía para ser pueblo de Él. Amén, hermanos. Entonces, para Él, por ejemplo, cuando le preguntan los saduceos al Señor acerca de la mujer que supuestamente tenía un esposo y el esposo tenía 7 hermanos y los 7 se murieron, era la viuda negra, que todos murieron y ella no. Y le preguntan, ¿y la resurrección de cuál será? Miren la respuesta que le da el Señor. ¿No habéis leído? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y de dónde tomó esa referencia? De la ley. Porque cuando Dios se revela a Moisés en el libro de Éxodo, ¿qué le dice Dios? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. No le dice yo fui. En otro tiempo, yo soy. Dándole a entender que ellos estaban vivos en su presencia. Amén. ¿Y por qué el Señor le dice eso? Porque aunque su cuerpo yacía, había una esperanza de una resurrección. Y el Señor le está diciendo, le está refutando eso. Ahora usted encuentra esa explicación así. No. Pero si usted empieza a leer detenidamente, ¿por qué Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios? Soy el tiempo presente. Como que dice, ellos están aquí conmigo. Yo todavía sigo siendo Dios de ellos. Amén, hermano, porque Dios es de vivos, no de muertos. Amén. Dios, nunca encontramos a Dios diciendo, yo soy el Dios de Caín. ¿Cierto? A perdido, no tiene nada que ver con los perdidos.
Amén, hermanos. Entonces, la ley tiene, hermanos, una importancia trascendental. Aunque ahí están principios, normas, estatutos, decretos, mandamientos con los cuales se constituyó la nación judía, muchos de esos principios son principios espirituales que trascienden a la nación judía que nos aplican a nosotros. Hay otras tradiciones y ritos como la circuncisión, como el guardar un exclusivo día, amén, que fue una señal para los judíos, como el no comer ciertos animales como el cerdo, que son exclusivos. O sea, el Señor hizo un pacto con ellos, ustedes nada. A la iglesia vemos en el Nuevo Testamento que el pacto con Cristo es superior. O sea, abriga todas esas cosas, esos rituales, porque tenemos un conocimiento mayor del Señor, una intimidad mayor con el Señor, por lo tanto Él nos da mejores promesas. Amén. Pero hay cosas que, por ejemplo, Levítico 19:16, no andará chismeando. ¿Está activo o no está activo? Claro. ¿Cierto? No hagas injusticia en el juicio. Todavía, porque son principios espirituales de convivencia. Por ejemplo, no descubrirás la nuez de tu padre o de tu madre. Eso sigue siendo abominable para Dios. Amén, hermano. Aunque hoy en día, hermanos, Dios tenga misericordia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ya quieren legalizar el matrimonio entre padres e hijos. Hay supuestamente pastores. En Estados Unidos hay muchas cosas que antes Dios no nos ha acabado. O sea, le da duro, pero o sea, la misericordia de Dios. Dios es tan bueno, pero hay pastores casados con sus propias hijas y viven con la mamá y la otra esposa es la hija y tienen hijos de ambos. O sea, el hijo es hijo y es abuelo nieto. Y lo terrible es que están legalizando eso, o sea, normal. Matrimonios entre, por ejemplo, es que mi perrito lo quiero mucho, cásese, y los casan legalmente. O sea, después de que le dieron la aprobación al matrimonio homosexual, se vino una avalancha de que hasta hermano le puede casar hasta con los muertos. Y todo legal. Que el Señor reprenda el diablo. Y usted sabe lo que viene por eso. Ahí están las palabras que un juicio terrible. Y lo tremendo es que se ufanan de ser evangélicos. Por ejemplo, leía de un predicador bautista que supuestamente un ángel le dijo que no siguiera luchando contra su identidad, que Dios lo aprobaba y lo amaba tal como era. Entonces se volvió, hermano, un homosexual y antes era pastora y ahora es pastor y la iglesia lo aceptó. O sea, le dieron credencial, le cambiaron el nombre y siguió ministrando en la misma iglesia. Ahora ya con apariencia de mujer porque se mandó a operar todo, porque supuestamente Dios es amor. Amén. Miren las cosas que están pasando. Y cuando usted va a este sagrado libro que es la Biblia, usted dice, pero es que todo eso estaba escrito. Por eso no nos asustemos con las cosas que están pasando, porque vienen peores. Vienen peores. Amén. El Señor nos ayude, porque nuestro refugio es el Señor. Y Él no dejará en vergüenza a ninguno de cuantos en Él confían. Amén. Ahí habla el ejemplo, hermano. Todo lo que está en la Biblia no está por estar. La Biblia dice, hablando de Lot, Pedro dice que Lot afligía su alma cada día viendo la nefanda conducta de los impíos. O sea, lo que Job, que no era espiritual, pero estaba en un medio tan putrefacto que lo obligaba a llorar todos los días prácticamente, a llorar delante de Dios, tenga misericordia. Pero a pesar de eso, le ayudó más la intercesión de Abraham. Amén, hermano. Y la Biblia dice, Cristo lo dijo, que cuando venga será como en los tiempos. Amén, hermanos.
¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bueno, tenemos un tiempito, vamos a que nos quede esto en la mente, grabado. Cuando le hablen de ley, ¿a quién se está refiriendo? A estos 5 libros. Si le hablan de la Torá, ¿a quién se está refiriendo? De estos 5 libros. Si le hablan de Pentateuco, recuerde, 1, 2, 3, 4, 5, Penta 5, Teuco tomos, los 5 libros. Ahí están, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis, el libro del principio. Éxodo, el libro de la salida. Levítico, el libro del adorador, del servicio a Dios. Números, el libro, se le llama Números porque hay 2 censos en ese libro. Pero Números realmente nos habla del empezar a caminar. Usted lee Números y usted ve, eso le pasaba con los niños que están empezando a caminar. Dan 3 pasos y ¡pam! Al piso. Usted ve en Números muchos problemas después de que salieron. Deuteronomio es la recapitulación de la ley. Amén. Cada uno tiene un enfoque que no vamos a detenernos y no pasamos. Pero así, a grosso modo, es lo que nos presenta. O sea, usted debe saber cuando va a leer un libro, qué va a encontrar en él. Amén. Amén. En este primer libro están condensadas todas las doctrinas de la Biblia. No abiertamente, pero están escondidas. Amén. Es el libro de los principios. Este libro es comparado a veces con el Evangelio. Algunos lo comparan con Mateo, porque es el que abre el Nuevo Testamento, y algunos lo comparan con Juan, por la revelación espiritual tan profunda que presenta él acerca de Cristo y la iglesia. Amén. Que abre el nuevo capítulo a la nueva vida en el Señor Jesús. Vamos a mirar los históricos. Miremoslos, pongámoslo por favor. ¿Cuántos son los históricos? ¿De acuerdo? 12. ¿Cuáles? Son los que siguen: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a repetirlo para que nos quede grabado. Amén. De tal forma, hermanos, que sobre todo en un culto al aire libre debemos cuidarnos. El que va a dirigir el devocional debe llevarlo listo. Ojalá haberlo leído antes. No van a coger un capítulo por allá, unos nombres raros que después no sepan ni qué decir, y empiezan a decir: ¡ah! ¡No saben ni leer! Amén, hermano, porque lástima que no todos estuvieron en la vigilia, pero ahí hablamos la importancia de eso. Amén, hermano, la importancia de eso. No nos puede decir: yo lo hago para la gloria de Dios y como caiga. No, Señor, acuérdate que hay gente, no son arcángeles, hay gente que está escuchando y por ellos es que Dios manda hacer el culto. Es para su gloria, pero en busca de que las almas sean salvas. Amén, hermano. Y nosotros, hermanos, nosotros somos humanos. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, que a usted llegara con hambre y su esposa le haya preparado, de pronto, le tengo preparado un almuerzo especial que a ti te gusta, papi, y usted va con esa gana, pero resulta que la cuchara está sucia y el plato en cambio también. Y preciso cuando está ahí, cuando llega un Boeing 747, la pregunta es: ¿tendrá el gusto que tenía para comérselo? Algunos, si tienen mucha hambre, dicen: no, yo tengo mucha hambre, permisito y guácata, y se comen el resto. Pero hay otros que dicen: se me ha ido el almuerzo. ¿Vale? Y yo no puedo obligar a quien no es capaz de comer. ¿Sí me hago entender? Igual es la palabra, igual es lo que se hace al aire libre. Podrá tener todo lo que Dios ha preparado, pero si no nos preocupamos nosotros por hacer nuestra parte bien, la gente dice: ay, gracias. Amén, hermano. El que va a cantar el himno es ahí de una. Hermano, no dejar caer la unción, hermano. Eso sí es, si Dios levanta un ambiente de unción y el que está al frente lo deja caer, perdió
y la lleva con Dios, porque era su responsabilidad no dejar distraerle. Amén. Dios hace lo que Él tiene que hacer y nos dice, venga y lo bendigo a mi lado, pero tiene que caminar al ritmo del Señor. Amén, hermano. Entonces repitamos, a ver, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Amén, hermano. 12. Que si le dicen Esther o le dicen Esdras, pero será profeta. No, es un libro histórico. ¿Dónde lo va a conseguir? Después de segunda de Crónicas y antes de Nehemías. Así están en la Biblia, en ese orden. Amén, hermano. Eso nos va a ayudar, porque si usted le está hablando, evangelizando a alguien, y usted dice, mire lo que dice la palabra, y de pronto usted tiene un bosquejito. Mire lo que dice la palabra, por ejemplo, en Esdras 4, sí. Esdras, ¿cierto? Sí. Y la persona, pero sí, pero ¿qué me va a decir? Ver que es que se me perdió, Dios mío, ¿dónde estará este Esdras? Dígame qué puede pensar la persona que está evangelizando. Este no sabe ni de esta palabra. Lo mandaron a evangelizar, no me preparó. Amén, hermano. Hermano, ganar almas, dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Amén. Usted, ama de casa, se va a parar, pone a calentar agua y sin saber qué va a hacer, y después que ya tiene el agua calentada, ¡ay! Yo voy a hacer sopa, yo voy a hacer el arroz, ¡ay! No. ¿Usted va a hacer eso? No. ¿Cierto que no? Primero, piensa y planea, primero mira qué tiene, y de acuerdo a lo que tiene va a cocinar. Porque no va a decirle, mi amor, hoy te voy a hacer un caldo de cabeza de vaca en leche, y no hay ni leche ni hay vaca. Lo que consiguió fue huevos. Y el otro viene, uy, Señor, me va a recompensar. Amén, hermano. Eso es tremendo, crear falsas expectativas. En la vida espiritual es lo mismo. Ven que lo voy, que lo sé que voy a hablar de la palabra, y la otra persona, como tiene tanta hambre, viene y cuando le sale una guapanera con pan. No, es comida, pero no es lo mismo. Amén, hermanos. Bueno, pasemos a la siguiente. Gloria al Señor. Los libros poéticos son 5. Siguen después de los históricos. ¿Cuáles son? Más fácil. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Por qué se le llaman poéticos? Porque usted lee cualquiera de esos libros y tienen una manera, o sea, cada versículo prácticamente es un mensaje. Se le llaman también los libros de sabiduría, porque traen mucha enseñanza condensada en pequeños versículos. Amén. Por ejemplo, Job nos habla del gusto que sufre. Salmos es llamémoslo así, el manual del adorador. Las oraciones hechas canción. Proverbios, los dichos que le sirven para vivir. Ahí usted en Proverbios uno aprende de todo. De todo es de todo. Amén. Eclesiastés es el elixir de una persona que analizó la vida. Usted en este libro encontrará cosas que ningún otro libro encuentra. Amén. Muchos interrogantes que se tienen, usted lo va a encontrar aquí. Por ejemplo, ¿por qué hay justos que viven como y mueren como si fueran impíos, impíos que viven y mueren como justos? Ahí está la respuesta. Amén. Y Cantar de los Cantares, aunque tiene un mensaje espiritual, literalmente nos habla de cómo debe ser la relación entre los esposos. Amén, hermano. Porque ser romántico no es pecado, con tal que sea con la esposa o con el esposo. El problema es que sea romántico con la vecina o con el vecino. Ahí sí está grave la cosa. Amén, hermano. Pero hermanos, a veces se quiere implantar en la iglesia la costumbre machista judía. Amén. ¡Ay, que me quito los sandales! ¡Te lleve yo! Amén. Échale una leidita aquí a ver si así es que trata a la mujer.
o al marido: burro, ya va a llegar a comer porque esto está frío, no me deja calentar esta vaina. Oye, ¿dónde dice eso? Amén, hermano. La Biblia no enseña eso. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Bueno, ahí, eso es bueno. Gloria al Señor. Amén, hermanos. El buen trato, hermanos. El buen trato, porque de lo que yo siempre voy a recoger. Gloria a Dios. Pero pasemos a la siguiente. Los profetas mayores. ¿Cuántos son? 5. ¿Por qué se les llama mayores? ¿Porque tienen una mayor altura espiritual que los menores? No. ¿Por qué se les llama mayores? Porque su contenido es más grande que los otros. Porque, hermano, toda la palabra, recuerde lo que decía el apóstol Pablo, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, si es inspirada por Dios, tiene la misma relevancia. O sea, uno no puede decir: no, aquí este libro es más importante. No, todos los libros son importantes, todos. Sino que cada uno busca satisfacer una necesidad de nosotros. Entonces, los profetas mayores, a excepción de este, que solamente tiene 5 capítulos, pero la mayoría tienen abundantes capítulos. Isaías, que he llamado, muchos apelativos. Por ejemplo, he llamado el profeta mesiánico. Lo compara con la Biblia, porque Isaías está dividido en 2 partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 39, tiene un enfoque histórico, y del capítulo 40 al 66 un mensaje profético de esperanza, al igual que la Biblia. El Antiguo Testamento para nosotros tiene una connotación histórica porque eso ya pasó, pero el Nuevo Testamento nos habla de la gloria futura que se nos está esperando, que Dios nos va a preparar. Amén, en Cristo Jesús. Entonces, 66 capítulos, 50 y algo tiene Jeremías, este solamente tiene 5, 40 y algo tiene Ezequiel y 12 tiene Daniel. Amén. O sea, tienen suficiente revelación. Por eso le llama mayores, por la cantidad, no por la calidad, porque toda, repito, toda es la palabra de Dios. Usted encuentra, por ejemplo, Abdías, no tiene 5 capítulos, pero es palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, este sí es muy fácil, ¿cierto? No lo sabemos, ¿cierto? Votado. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Amén, hermano. Entonces nunca vaya a buscar Daniel antes de Isaías. Amén, hermano. O sea, si usted se aprende de memoria, y ojalá durante la semana usted haga el ejercicio, aprenda de todo el Antiguo Testamento de memoria, arranque con Génesis y termine con Malaquías. ¿Para qué? Para cuando diga: vamos a abrir la palabra de Dios en Ageo, no diga Ageo que de ¿dónde queda Ageo? Amén. Sí, porque uno se da cuenta que hay gente que arranca para adelante y buscando Ageo en el Nuevo Testamento. Pero yo lo vi por aquí, hermano, ¿dónde está? No, ahí no está. Amén. De memoria, hermano, tenemos que aprender a manejar la Biblia. Hay gente que no sabe evangelizar por esto, que no sabe manejar la Biblia. Porque dice: ¿y yo qué le digo? Como que qué le va a decir, tanto el que aprende o no aprende en culto nada. Claro, no aprende leyendo la Biblia. Claro, entonces ¿por qué dice que no tiene nada que decir? ¿Acaso Dios no ha hecho nada en usted? Claro. Lo que pasa es que nos volvemos locos y perezosos para buscar a Dios en el estudio de la palabra. Amén. Miremos los menores. Gloria a Dios. Sin que salgan ahí, ¿se acuerdan cuántos son los menores? ¿Cuántos? ¿Cuántos el número? 12. Amén. ¿Alguien se lo sabe alguno? A ver, sin que salgan ahí. Eso. A ver si yo sé, los muchachos hace 8 días lo dijeron, los de los valientes. A ver si nos acordamos. Oseas, Amós, Elías, Joel. Hay para uno. Pongámoslo.
Arranquemos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese es el orden. Amén, hermano. Ese es el orden. Así está en la Biblia. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos cuatro son los que más pierden la gente. Amén. ¿Dónde queda Nahum? Nahum. Amén, hermano. ¿Dónde queda Sofonías? Pero yo lo vi al lado de Zacarías, hermano, por ahí es por ahí. Y como Ageo es pequeño y Sofonías también pasa suave, y cuando se encuentra en Habacuc dice, pero ¿dónde está? Se me perdió, hermano. Amén. Si nosotros lo tenemos presente de memoria o una relación, por ejemplo, saber de que Nahum y Habacuc van junticos en parejas, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ellos van uno tras otro. Eso nos va a ayudar, hermano. Y cuando uno aprende a manejar la palabra de Dios, le da gusto uno leer la Biblia. Amén. Porque usted va con esa sed. Uy, qué buena esta palabra. Amén, hermano. Vamos a decirlo nuevamente, hermano. Y vamos a orar. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. El último del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Malaquías. Y el primero del Antiguo Testamento, Génesis. Terminemos. ¿Cuántos libros tiene la ley? 5. ¿Cuántos son los libros históricos? 12. ¿Cuántos son los libros poéticos? 5. Los profetas mayores y menores 17. Profetas mayores 5 y menores 12. Vamos a orar, hermanos.